Vaya tema complejo nos has traído hoy. El libertarismo de fronteras abiertas. Un montón de artículos y extractos que plantean preguntas, de las que hacen pensar. Y ya ni siquiera entre los libertarios hay consenso, ¿eh? Ya te digo, unos ven la apertura total de fronteras como un principio fundamental, casi un dogma de la libertad individual. Y otros. Bueno, otros argumentan que eso, sobre todo en un estado de bienestar como el que vivimos, podría llevar a violar los derechos de propiedad de los ciudadanos. Claro, porque ahí se junta la libertad y donde uno quiera, que suena muy bien, con la posible carga que supone para los que ya están, digamos, contribuyendo al sistema. No es un tema sencillo, ¿no? Y las fuentes que has elegido no se andan con chiquitas, ya desde el principio plantean preguntas, pues eso, desafiantes. Por ejemplo, ¿qué pasa si un inmigrante se instala en un terreno que no está reclamado por nadie? ¿Estaría violando alguna propiedad? ¿O es comparable lo que cuesta un inmigrante para los empresarios con lo que cuestan los hijos para los padres, el estado de bienestar? Claro. Esa comparación entre hijos e inmigrantes, la verdad, me ha dejado, no sé, dándole vueltas. Nunca lo había visto así. Y luego está la gran pregunta. ¿Y si privatizamos todo el territorio? ¿Se acabarían las preocupaciones sobre la inmigración descontrolada? Bueno, vamos a ir por partes, si te parece. Empecemos por los que, dentro del libertarismo, se oponen a abrir las fronteras de par en par. ¿Cuál es su argumento principal? Pues mira, su mayor preocupación es que en un estado de bienestar, si dejas que la gente entre sin restricciones, los que llegan se pueden beneficiar de recursos públicos sin haber aportado nada. Y eso, dicen, sería violar los derechos de propiedad de los que ya están aquí, a través de los impuestos, claro. Es decir, que estaríamos usando el dinero de los contribuyentes para financiar servicios a gente que no ha contribuido al sistema. Y encima sin su consentimiento. Eso sí que es un dilema ético, ¿no? Sin duda. De hecho, uno de los artículos usa una analogía un poco bestia, pero que se entiende muy bien. Es como invitar a unos obreros a reformar tu casa y darles de comer con la comida de la nevera del vecino, sin su permiso. Muy visual, sí. Y aparte del tema económico, ¿qué otras preocupaciones menciona? Bueno, también se habla de los posibles impactos en la cultura y la sociedad si hay mucha inmigración. Cosas como la pérdida de identidad cultural o la dificultad para integrarse. No son argumentos estrictamente libertarios, pero también están ahí en el debate. Entiendo. Vamos a ver ahora la otra cara de la moneda. ¿Cómo defienden las fronteras abiertas los libertarios que están a favor? Su argumento principal es que la inmigración en sí misma no viola la propiedad de nadie. Lo que importa es dónde se instala el inmigrante. Si es en un terreno sin reclamar, que no se ha adquirido legítimamente mediante el homesteading, pues no hay violación. Espera, que aquí hay un par de conceptos que igual hay que explicar. A ver, ¿qué es eso del homesteading? Me suena algo de granjeros del siglo XIX. Muy buena observación. El homesteading es una idea clave en el libertarismo. Se refiere a apropiarse de un recurso natural por primera vez, trabajándolo y ocupándolo. Es decir, si llegas a una tierra virgen, la trabajas y la haces productiva, pues te conviertes en su legítimo dueño. Entonces, si un inmigrante llega a un terreno que no ha sido homesteading, en teoría no estaría pisando la propiedad de nadie, ¿no? Exacto. Y aquí viene una comparación, curiosa, cuanto menos, la de los bebés. Se dice que los bebés son como inmigrantes de Storkovia que llegan y se benefician de recursos públicos sin que cada contribuyente les haya dado permiso. Un momento, estamos comparando bebés con inmigrantes. Eso suena un poco radical, ¿no? Ya sé lo que parece. Yeah. Pero piénsalo bien, un bebé también llega al país y empieza a usar servicios públicos sin haber contribuido antes. La pregunta de fondo ¿es motivo para restringir la libertad de movimiento el no haber contribuido antes? Es un punto interesante, sí. Los defensores de abrir las fronteras dirían que el derecho a la libertad, incluyendo la de movimiento, va por delante de la cuestión de si has contribuido antes o no. Totalmente. Y volviendo al homesteading, la clave para ellos es que el inmigrante no ocupa una propiedad que ya tiene dueño legítimo, ya sea por haberla trabajado o adquirido de forma justa. Vale, ya vamos viendo un poco más claro el panorama. Pero dentro de esta postura, a favor de la apertura total, también hay matices, ¿no? Cierto. Uno de los artículos habla de las ideas de Hans Hermann Hoppe, un filósofo y economista libertario que, aunque defiende la libertad de movimiento, propone algunos límites. Cuéntanos, ¿qué límites son esos? Hoppe dice que los que contratan a inmigrantes, los empleadores, deberían pagar todos los costes, no solo el salario, sino también la vivienda, la sanidad, etcétera. Sería como un modelo de pueblo fábrica donde el empresario es responsable del bienestar de sus trabajadores inmigrantes. Ajá, eso sí que sería un modelo controvertido seguro. ¿Y qué pasa con el estado de bienestar?
¿Cómo encaja en esta visión? Pues precisamente Hoppe critica el estado de bienestar porque, según él, permite a los empleadores escurrir el bulto, por así decirlo. Al haber servicios financiados con impuestos, los empleadores no tienen que pagar todo el coste de sus empleados inmigrantes. Es decir, que para Hoppe el estado de bienestar distorsiona el mercado laboral y facilita una inmigración que no sería viable si los empresarios tuvieran que pagar todos los costes. Exacto. Y ojo, que Hoppe va más allá. Expresa su preocupación por el posible impacto negativo de la inmigración masiva en el valor de la propiedad comunitaria. Valor de la propiedad comunitaria. ¿A qué se refiere exactamente? Pues a la idea de que si llegan muchos inmigrantes con valores o costumbres diferentes, eso puede afectar al valor de las propiedades en una zona. Esto me suena a argumentos que se usan para discriminar, la verdad. ¿No sería más coherente con el libertarismo defender que cada propietario decida quién entra en su propiedad, independientemente de su origen o cultura? Esa es precisamente una de las críticas que se le hacen a Hoppe. Se dice que fijarse en el valor de la propiedad contradice el énfasis libertario en los derechos de propiedad. Y además, es realista o justo que los empleadores paguen todos los costes de la inmigración, sobre todo con un estado de bienestar que ya tiene impuestos para servicios públicos. Tiene sentido. Estaría bien ver un caso concreto para ver cómo se aplica todo esto en el mundo real. De acuerdo. En uno de los artículos mencionan el ejemplo de Colonia, en Alemania. Hubo unas agresiones sexuales masivas a mujeres en Nochevieja. Y muchos de los agresores eran inmigrantes. Un caso horrible que generó muchísima polémica. ¿Y cómo se relaciona este caso con el debate sobre la inmigración desde un punto de vista libertario? Claro. El artículo usa este caso para mostrar lo complejo del tema y la necesidad de distinguir entre lo que llaman imperativos categóricos e imperativos hipotéticos en los argumentos sobre la apertura de fronteras. A ver, me pierdo. ¿Qué son esos imperativos? Un imperativo categórico es una orden absoluta, como abre las fronteras. Un imperativo hipotético es del tipo, si quieres esto, haz aquello. Por ejemplo, si quieres evitar la entrada de gente que pueda delinquir, privatiza todo el territorio. Ya veo. Entonces, unos libertarios defienden la apertura de fronteras como algo absoluto, mientras que otros la supediten a la privatización total del territorio. Exactamente. Y el caso de Colonia se usa para mostrar cómo la inmigración sin control, en un contexto donde no se han tomado medidas para evitar la entrada de gente peligrosa, puede tener consecuencias negativas. Es decir, que el problema no sería la inmigración en sí, sino la falta de un sistema, ya sea estatal o privado, que proteja los derechos de todos, incluida la seguridad. Correcto. Algunos libertarios argumentan que si todo el territorio fuera privado, la inmigración ilegal no existiría, porque cualquiera que entrara en una propiedad privada sin permiso estaría cometiendo una violación. Una solución, desde luego, radical. Pero privatizar todo el territorio también con sus problemas, ¿no? Tanto prácticos como filosóficos. Por supuesto. Y eso nos lleva a otra distinción importante dentro del libertarismo. La diferencia entre el libertarismo grueso y el delgado. Otra vez con las etiquetas. A ver, explícanos eso, por favor. ¿Qué diferencia hay entre grueso y delgado? El libertarismo delgado se centra solo en el principio de no agresión, es decir, en la prohibición de usar la fuerza contra otros. El libertarismo grueso va más allá, considera las implicaciones sociales y culturales de las políticas y defiende valores como la responsabilidad individual, el libre mercado y la sociedad civil. Entonces, el libertarismo grueso no se queda solo en prohibir la violencia, sino que también se mete en temas morales y culturales. Exactamente. Y en el tema de la inmigración, esto lleva a un debate sobre si el libertarismo delgado es suficiente para abordar toda la complejidad del fenómeno. ¿Y qué opinan los que defienden el libertarismo grueso? Pues plantean que en una sociedad que no es totalmente libertaria, abrir las fronteras puede llevar a más estatismo, aunque en teoría sea coherente con los principios libertarios. Espera, ¿cómo es eso posible? ¿No se supone que el libertarismo busca reducir el papel del Estado? Sí, pero el argumento es que si llega mucha gente con culturas o valores diferentes, eso puede generar tensiones que lleven a más demanda de intervención estatal para gestionar la diversidad y resolver conflictos. O sea que aunque la inmigración no implique por sí misma más estatismo, en la práctica, si no se dan las condiciones adecuadas, podría acabar siéndolo. Esa es la idea. Es una visión más pragmática, que tiene en cuenta las posibles consecuencias de las políticas, aunque sean coherentes con los principios libertarios. Entiendo. Y ante este posible riesgo, ¿qué soluciones proponen los libertarios gruesos para mitigar los riesgos de la apertura de fronteras en una sociedad que no es libertaria? Uno de los artículos explora las soluciones de Walter Block, otro economista libertario que se sitúa en esta corriente. ¿Y cuáles son esas soluciones? Porque me imagino que no serán sencillas. Block es bastante radical en sus propuestas. Para empezar, aboga por abolir totalmente el estado de bienestar. Ahí es nada. Abolir el estado de bienestar. Eso sí que es un cambio drástico. Pero no se queda ahí. También propone privatizar
todo el territorio público para que no haya gorrones, es decir, gente que se beneficie de los servicios públicos sin pagar. Privatizarlo todo. Bosques, parques, playas. A menuda revolución. Y aún hay más. Block también defiende un libre comercio total a nivel global para reducir los incentivos económicos para emigrar. Si ya es difícil que los países se pongan de acuerdo en un tratado comercial, imagina un libre comercio total a nivel global. Lo sé, no es fácil. Y por último, pero no menos importante, Block aboga por una ley privada fuerte para proteger la propiedad y controlar el crimen. O sea que la seguridad y la justicia estarían en manos de empresas privadas. Correcto. En resumen, Block propone